comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho, Universidad de Colima, y como cada miércoles en punto de las 19 horas nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 FM, Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho, del canal de YouTube Facultad de Derecho UCOL. Y bueno, como en cada programa se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte como cada miércoles y bueno, también hay que recordar a nuestra audiencia que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de la 1 de la tarde, también aquí en Universo 94.9. El tema que hoy vamos a abordar es un tema muy interesante, es el denominado órganos constitucionales autónomos. Así es, Bárbara, y si estás de acuerdo, iniciamos el programa como tradicionalmente lo hacemos, con la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presentará la sección editorial. Adelante, doctor Méndez Rivera, por favor. Muy buenas noches desde Colima, México. Bueno, pues el editorial de hoy es los órganos constitucionales autónomos. Según estudio de Isabel Guerra Reyes, los órganos constitucionales autónomos surgen en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el concepto teórico constitucional de tales organismos se aborda desde finales del siglo XIX en obras como las del célebre tratadista alemán Georg Jelinek, particularmente en la obra relativa al sistema de los derechos públicos subjetivos y la necesidad de que estos derechos se apoyen en órganos constitucionales autónomos. Otros tratadistas como Santi Romano en Italia o García Pelayo en España también se han ocupado de enriquecer la tradicional división de poderes con la suma de órganos constitucionales autónomos, replanteando la teoría clásica de la división de poderes constitucionales, legislativo, ejecutivo y judicial, la cual no debe concebirse como la separación rígida de funciones y atribuciones entre esos tres poderes, sino como una distribución de facultades no solo entre poderes constitucionales, sino también entre órganos constitucionales del Estado que democraticen más el ejercicio del poder y lo hagan más eficiente en términos técnicos. Lo que deviene en controles e intervenciones recíprocas no subordinadas, sino coordinadas entre poderes y órganos constitucionales, disminuyendo con ello también los efectos perniciosos de la partidocracia anclada en los poderes ejecutivo y legislativo. Postura aceptada hoy en día dentro del derecho constitucional contemporáneo bajo el paradigma de que en el mundo globalizado de los derechos han aparecido funciones distintas a la legislativa, ejecutiva y judicial que pueden ser llevadas a cabo por órganos diferentes a los poderes tradicionales, debido a la necesidad más técnica que política de perfeccionar las formas de actuación del Estado mediante órganos constitucionales autónomos que estén más cerca del ciudadano y de sus derechos, como lo pensaba Jelinek. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de esta editorial. Así es, Bárbara. Y bueno, de hecho, para quienes nos acaban de sintonizar, les compartimos que en este programa abordamos el tema relativo a los órganos constitucionales autónomos, motivo por el cual agradecemos al doctor Alejandro Wong Meraz, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, que haya aceptado la invitación para estar esta tarde con nosotros en este subprograma. Bienvenido, doctor Wong, a Derecho a la Radio. Muchas gracias, doctor Enoch. Siempre mi admiración por su empuje en la Universidad de Colima, a través de la Facultad de Derecho. Obviamente a usted, doctora Bárbara, siempre por conducir. Y obviamente a mi buen amigo, al doctor Ángel, que nos acaba de dar una breve pero brillantísima explicación de lo que son los organismos constitucionales autónomos. Doctor, bienvenido. Y bueno, para iniciar en el tema, ¿qué debemos entender por organismos constitucionales autónomos? Bueno, retomando de las palabras precisamente del doctor Ángel,
la idea de los organismos constitucionales autónomos, primordialmente, es buscar un equilibrio de poder. Y buscar el equilibrio de poder en unos entes que se especialicen más en cuestiones técnicas en las que pudiera llevarse a cabo el gobierno en sus tres ramas. Es esa pregunta que ya se había hecho desde el propio Platón en uno de los diálogos entre Lipias Menor, entre quienes deben de gobernar, sino los que saben o los que representan. Y que los planteamientos de Montesquieu en la división de poderes es en realidad lo que hoy debemos entender como una visión más hegeliana de un equilibrio de poder. El Estado constitucional se va a cimentar sobre una estructura que tiene que soportar todo el equilibrio de poder, ¿sí? Y que si se empieza a cargar más el peso a una de estas estructuras, se va a derrumbar. Eso es cuando vienen a colación precisamente los organismos constitucionales autónomos, que son funciones o son entes que están llevando a cabo funciones que correspondían a unos tres poderes, pero la dinámica política ha ido formando que se empiecen a amasar más facultades o más poder, ¿sí? Y que se introdujeron estos entes para ir disminuyendo esa acumulación de poder que tenían para lograr ese equilibrio que estamos refiriendo. Entonces, la primera característica de estos organismos constitucionales autónomos es que están en la propia Constitución, ¿sí? Están en la Constitución y deben de tener como premisa principal una autonomía, ¿sí? ¿De qué? Principalmente de presupuesto, que eso es uno de los embates que hoy en día se les está dando a los organismos constitucionales autónomos, y que esas funciones, al menos en México, ¿sí?, habían estado principalmente en el Poder Ejecutivo. La idea del desarrollo constitucional en México y el equilibrio de poder es que prácticamente todos los organismos constitucionales autónomos que tenemos hoy en día formaban parte antes de las funciones dentro del Poder Ejecutivo, y que en la medida que se ha ido democratizando más el país, se han ido logrando estos avances en estos organismos constitucionales autónomos para volver a lo que, insisto, ese equilibrio de poder. Y que hoy en día, pues bueno, vemos en el debate y en la discusión política este tema. Ese es uno de los principales. Tienen que estar en la propia Constitución, con una autonomía de presupuesto, ¿sí? Y autonomía de nombramiento. Sí, esas tres características son las principales, que no se les pueda remover libremente, como sí se puede hacer para los que pertenecen al Poder Ejecutivo o al Poder o dentro de otros entes que tengan esa autonomía. Muy bien, ahora doctor, también se habla en este tema acerca de la soberanía de los poderes constitucionales, incluido el Poder Ejecutivo, como lo refería. ¿De qué manera en un régimen presidencialista los órganos constitucionales autónomos limitan esa soberanía? El término soberanía es uno de los términos más debatidos, de los más controvertidos y de los que más se estudia y de los que poco se entiende. ¿Por qué? Porque hablar de soberanía es hablar, y si nos remitimos a la obra clásica de Jean Bodin, de los 6 libros de la República, que es el primero que nos define la idea de soberanía, sí, es el poder absoluto y perpetuo de dictar la ley. La idea de la soberanía en un Estado constitucional, y esto podemos entrarlo en algún debate, es ¿dónde radica la soberanía? ¿Si en el pueblo o en la Constitución? Y es lo que precisamente desde a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, Emmanuel Sieyès trata de justificar de quién es el soberano, y él te dice la nación. La nación es la que es soberana. Y yo aquí siempre utilizo este juego de palabras cuando se trata de este tema, de cómo ya el propio Sartori te lo dice, la confusión de los términos te puede llevar a grandes errores. Si entendemos que la soberanía radica en la nación, pero luego empezamos a tomar como sinónimos nación y Estado. Cuando a Sieyès le dicen ¿qué es la nación? Te dice Sieyès, lo es todo. Entonces, el Estado forma parte de la nación, pero también la cultura, la historia, las costumbres. Entonces decimos, si nación y Estado son soberanos, sí, bueno, perdón, si nación y Estado son sinónimos, entonces el Estado es soberano.
Y aquí vamos a tener otro problema, porque cuando hablamos del Estado y vemos sus tres elementos del Estado, territorio, población y gobierno, ¿sí? Y tomamos muchas veces como soberano, como sinónimo Estado y gobierno, ¿sí? Entonces decimos, bueno, si nación y Estado son sinónimos y Estado y gobierno son sinónimos, entonces significa que el gobierno es sinónimo. Y aquí viene el gran error. Cuando tomamos incluso el gobierno, ¿sí? Y lo identificamos con uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y tomamos como sinónimo el Estado con el poder ejecutivo. Y aquí viene el error que hace referencia Sartori, que la calidad de soberano que le habíamos dado a la nación en un principio se la estamos trasladando hasta el poder ejecutivo. Y esa es precisamente la antesala de los gobiernos autoritarios. Por tal motivo no podemos entender que ninguno de los poderes constituidos son soberanos. Lo que es soberano es la Constitución. Y la nación, en ejercicio de esa soberanía, se dictó la Constitución, pero ningún poder constituido, que es poder ejecutivo, legislativo y judicial, tiene la calidad de soberano. Lo que es soberano es la propia Constitución. Sí, bueno, doctor, en términos de la soberanía popular de origen democrático, ¿cómo se legitiman los organismos constitucionales autónomos si no provienen del voto popular, por así llamarlo? Se legitiman. Aquí es un debate o una discusión precisamente entre legitimidad y legalidad, ¿sí? Y yo, para darle coherencia a los planteamientos que hago, los poderes constituidos, más que legítimos, tienen que ser legales, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en eso incluyo, obviamente, a los organismos constitucionales autónomos. ¿De dónde obtienen su legitimidad? Precisamente de la Constitución. La Constitución no es legal, es legítima. Una Constitución puede ser completamente legal, pero carente de legitimidad, se va a caer. Y entonces las constituciones pueden ser completamente ilegales. Es más, la mayoría de las constituciones tienen un origen de ilegalidad, ¿sí? Porque vulneran el procedimiento de otra constitución, pero no pueden carecer de legitimidad. Entonces, ¿a qué hago referencia? Que los poderes estos no se deben de preocupar de su legitimidad. Lo que se deben de preocupar es que la Constitución siga teniendo esa legitimidad, porque es de donde ellos van a obtener la legitimidad. En la medida que ellos vulneran, los actores, vulneran la Constitución, lo que están haciendo es vulnerando su propio ente o su propia fuente de legitimidad. Y ahí es donde entramos con una crisis constitucional. Ahora, doctor, en una eventual desaparición de órganos constitucionales autónomos, ¿cuáles, por su relevancia constitucional, en términos de la autonomía necesaria, no debieran desaparecer? Yo creo que el desarrollo constitucional, y al menos en México, ha sido lento y creo que hemos ido avanzando poco a poco. Por ejemplo, podemos ver la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, dicho sea de paso, fue una imposición por parte de Estados Unidos, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la firma del Tratado de Libre Comercio, pero es una de las figuras que ha ido consolidando una visión de derechos humanos. Los organismos electorales creo que son clave en todo el proceso democrático de un país. La situación es si estos organismos, que no es la primera vez que se hacen, que no desaparecen, pero sí se hacen cambios sustanciales. La reforma político-electoral del 2014 es una reforma importante en cuestión de llevar a cabo estos órganos, donde de un organismo federal se vuelve un organismo nacional. Obviamente la transparencia, el Banco de México es claro. Todo esto que en su momento fue atenuando la función del Ejecutivo y que era precisamente lo que antes de que existieran estos organismos constitucionales autónomos, en la doctrina y principalmente por el profesor Carpizo se denominaba el presidencialismo mexicano, porque era el hombre fuerte o la persona fuerte de la nación. Esto lo ha ido atenuando.
eliminar estos organismos nos llevaría a ir viendo una nueva versión de un presidencialismo mexicano, donde el titular del Ejecutivo no nada más es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, es el jefe del partido político en turno y es el que dicta, no la historia, pero sí la narrativa de ese momento histórico en el que nos encontremos. Y eso rompería el equilibrio constitucional al que tanto me he hecho referencia en esta entrevista. Entonces, yo creo que todos tenemos que irlos consolidando. El problema aquí es si en verdad se están consolidando o han venido en descrédito de los organismos, que eso también es otra situación. El problema no es tanto el diseño, sino a veces también los que lo ocupan. Y ahí es donde tenemos el gran debate. Y es precisamente que en estos organismos las personas que ocupan ese lugar deben ser personas técnicas, no políticas. Y ahí vemos cuando se están involucrando más políticos que técnicos, vemos estos problemas que están saliendo a relucir. Doctor, ya estamos por terminar esta etapa de entrevista. ¿Nos puede compartir una última reflexión, por favor? Sí, claro que sí, doctora. Pues, como lo he mencionado, el derecho constitucional, una de sus principales funciones es el equilibrio de poder. Y el equilibrio de poder se va logrando en la medida en que se logre distribuir en todos estos entes sus competencias. La situación es cuando estos quieren asumir más poder del que tienen en la propia Constitución. Y cuando se rompe este equilibrio, el Estado constitucional se va a derrumbar. Por eso, el Estado constitucional siempre tenemos que estarlo visualizando, protegiendo y defendiendo, porque constantemente está en ataques, al igual que cualquier sistema democrático. Y pues otra vez agradecer la invitación de todos de la Universidad de Colima. Agradecemos al doctor Víctor Alejandro Wong Meraz. Recordemos, él es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias otra vez por tomarme en cuenta. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, continuando ahora con el programa, le damos la bienvenida a nuestro compañero, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho en la Universidad de Colima. El día de hoy nos va a compartir el tema Derecho a la Seguridad Social. ¿Qué tal, maestro? Hola, buenas tardes. Es un gusto poderles saludar este día, saludar a nuestros radioescuchas. Efectivamente, el día de hoy seguiremos hablando del tema de la seguridad social, pero particularmente en cuanto a las prestaciones o a las diferentes prestaciones que se pueden adquirir con respecto a este derecho. Hay que considerar que el Estado está obligado a otorgarnos a los ciudadanos la seguridad social. Lo hace por diversos organismos. Nosotros en estas sesiones atenderemos aquellas prestaciones que otorga particularmente el Seguro Social. Ahora, licenciado, en ese sentido, ¿en qué se distingue la protección de trabajador y de beneficiario como derecho a la seguridad social? Bueno, hay que considerar que la seguridad social abarca no solo a los trabajadores, sino a sus dependientes. La distinción es la prestación que reciben, principalmente la que denominan prestaciones en dinero, ¿sí? Que es para los trabajadores, esa no reciben los beneficiarios, pero en especie podríamos recibir, en el caso de los trabajadores, las prestaciones médicas, hospitalarias, quirúrgica, de maternidad, las prestaciones vinculadas al riesgo de trabajo, invalidez y vida, cesantía avanzada y vejez, mientras que los trabajadores únicamente tendrán como parte de este beneficio la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y de maternidad. Y bueno, respecto de estas coberturas que usted nos está compartiendo, ¿cómo puedo yo saber, cómo nuestra audiencia puede saber si tiene cobertura de todos esos prestaciones señaladas? Sí, de hecho el Seguro Social
tiene en su contratación dos tipos de regímenes. Uno que lo denomina obligatorio y otro voluntario. El obligatorio es aquel en donde todos los trabajadores, todos quienes estamos vinculados a una relación laboral subordinada y dependiente de otra persona física o moral, estamos inscritos en este régimen obligatorio, y el régimen obligatorio cubre todas las prestaciones, ¿sí? Mientras que el voluntario es aquella prestación donde yo puedo contratar o la persona puede contratar particularmente uno de los seguros que habíamos señalado con antelación. Ahora, licenciado, una pregunta recurrente de nuestros usuarios en el bufete es, ¿desde qué momento debe existir la protección de la seguridad social? Esta pregunta es muy importante porque cotidianamente se dice que los patrones tienen 5 días para dar de alta a sus trabajadores. La verdad es que la alta tiene que ser desde el momento de la contratación. Si no se hiciera desde el momento de la contratación o el patrón usara estos 5 días que tiene de tolerancia, bueno, se responsabiliza de las obligaciones de seguridad social directamente el patrón. Entonces, si consideramos que es un beneficio también para el patrón contratar este seguro, lo ideal fuese que lo hicieran desde el momento que el trabajador empieza a iniciar sus funciones. Y sobre esta alta que da la parte patronal, se habla también sobre el salario de cotización. ¿Qué relación tiene este monto o este salario con la protección que podemos recibir ante el IMSS? Bueno, sobre todo en las prestaciones en dinero, el monto que se dé o que se otorgue como salario diario integrado es el con el cual el Seguro Social nos pagará prestaciones. De tal manera que si nosotros hacemos permisible que un patrón nos dé con un salario menor, cuando recibamos el pago de una incapacidad o el pago de una pensión, pues el seguro lo hará sobre ese monto, de tal manera que no se cumplirá el objetivo de la seguridad social, que es prever aquellas contingencias para lograr la supervivencia de las personas, ya sea del trabajador o sus derechohabientes. Es importante que nosotros podemos ser vigilantes como trabajadores, que el patrón realmente cotice lo que ganamos en el trabajo. Ahora, licenciado, si alguno de nuestros radioescuchas o usuarios del bufete jurídico tuviera más dudas sobre ese tema tan interesante, podrían acudir a nuestro espacio en la Facultad de Derecho, que es el bufete jurídico, justamente para poder continuar recibiendo asesoría. Así es, los podemos esperar aquí en las instalaciones de la Facultad de Derecho, en el campus norte de la Universidad de Colima, o pueden comunicarse vía telefónica o a través de las redes sociales para poder generar una cita y poder platicar sobre este tema o cualquier otro en materia jurídica que tuviesen duda y que podamos apoyarles. Muchas gracias, licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, por estar aquí en este programa como cada miércoles. Buenas noches. Bueno, Bárbara, el tiempo para este programa se ha agotado, entonces si te parece vamos a despedirlo agradeciendo al equipo de producción del 94.9 de la estación de la Universidad de Colima, Universo FM, por su acompañamiento y asesoría. De igual manera agradecemos al equipo de producción de este espacio, al licenciado Francisco Mayoral, al doctor José Ángel Méndez, a la licenciada Alejandra García, a la licenciada Reina Andrade, al licenciado Julio Llerenas y, por supuesto, como siempre hemos dicho, gracias a nuestros radioescuchas que nos siguen favoreciendo con su atención cada miércoles. Se despiden los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.